Estamos en el podcast Piensa Prensa. Nos acompaña hoy día David Cid Aedo, quien es víctima y autor de un libro que se llama Operación Huracán. Bienvenido, David. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos, David, de tu experiencia en la Operación Huracán y cómo nace escribir este libro. Te cuento que la experiencia es una experiencia que tuve solamente por yo conocer a Héctor Yaitul. O sea, a mí me involucran en este tema de la Operación Huracán y el conflicto mapuche, porque yo soy amigo de Héctor Yaitul y su familia. Entonces ahí partió todo el tema de que yo era parte de este grupo de comuneros que hacían actos terroristas y que azotaban el sur de Chile. Además yo tengo una historia anterior relacionada también a temas de derechos humanos. Tengo familiares detenidos, muertos, asesinados por la dictadura, y además yo tengo otros sucesos que me pasaron el año 2008. Yo estuve involucrado con el tema de un carabinero que mataron en Cabo Moyano, no sé si ustedes lo ubican. Bueno, también estuve metido yo ahí, me involucraron también en ese caso. Desde ahí como que yo salgo en la prensa cada 5 o 6 años, voy saliendo yo por temas parecidos, siempre temas parecidos contra los policías. Entonces esta vez, como nació esta Operación Huracán como una farsa, me metieron a mí en este claro, asunto. Tú estás en el ojo del radar de la policía. Siempre me andan siguiendo, me interfieren los teléfonos, entonces ya es común para mí, pero esto marcó como un hito en realidad en montaje, porque nunca se había hecho de esta manera. Siempre había un montaje, pero de esta manera nunca. Quizás para el público que no recuerde lo que es la Operación Huracán, deberíamos quizás contextualizar lo que es cortito la Operación Huracán, sí. Y de ahí vamos quizás al libro que tú escribiste. Mira, el contexto era el último año de la presidenta Bachelet, el 2017, el año 2017, ¿se acuerdan ustedes que sucedieron una serie de incendios forestales que involucraron varias regiones? Donde, ¿se acuerdan? Santa Olga, que se quemó todo Santa Olga. Bueno, ese año estuvo el año 2017, enero, febrero, hasta marzo creo que duraron los incendios, y se empezó a hablar de quién eran los responsables de estos incendios, pues, y empezó de manera muy subliminal a decirse que los responsables eran los mapuches. Ahí sí empezó ese año 2017. Además hubo una serie de acciones del gobierno, por ejemplo, se hizo un decreto, no recuerdo el número, donde se pedía a las compañías telefónicas pudieran guardar los archivos y datos de la gente por 2 años. Claro. ¿Ya? Además, en junio del 2017, la presidenta Bachelet, de una forma muy unilateral, decretó también una serie de medidas para el Gualmapu. Por ejemplo, la que realmente funcionó es el decretar el feriado para el Huaychipanto. Pero habían otras medidas también. Habían como 8 o 10 medidas más, aparte del decretar el feriado de los Huaychipanto. Bueno, y estaba todo el tema del conflicto, porque había mucho sabotaje, había mucha reacción por parte de los mapuches en contra del Estado colonial, y todo se conjugó para que, y además venía la elección, entonces era tema, claro. El terrorismo era un tema que haría un poco decidir a la población sobre quién iba a ser el próximo presidente. Además hubieron incendios espectaculares. Por ejemplo, hubo una quema en agosto, una quema de 29 camiones, nunca se habían quemado tantos camiones, y ese hecho hizo que la policía, el gobierno de ese entonces, hicieran reuniones y decretaran que el enemigo de esa fecha, que todavía era el mapuche, y principalmente los dirigentes de las comunidades y de las organizaciones autonomistas, ¿cierto? Claro. Tanto Huaychanaucamapu, la CAM, Resistencia Mayeco, todos los dirigentes andaban en busca de todos los dirigentes emblemáticos del movimiento mapuche, autonomista. Claro, y después, yo me acuerdo que efectivamente estábamos en el periodo de Bachelet, como dices tú, era último año de Bachelet, era un tema político importante y que la prensa también lo cacofonaba muy fuertemente, el conflicto mapuche, y efectivamente era un tema que había en varias instrucciones que se daban, incluso al ministro del Interior, como fungir, ¿cierto? Como de especie de sheriff dentro de la zona, claro, también. Sí.
Y además acuérdense que estaba todo el tema del robo de los miles de millones por Carabineros, entonces también era como parte esto de... Había salido en el 2017 sí, también. El del claro. 2017. Exactamente. Entonces era para ocultar y para que Villalobos, que era el general director, siguiera y lavara su imagen y siguiera para el periodo de Piñera. Acuérdense que claro. Piñera lo sacó. Sí. Pasó Bachelet y Piñera lo sacó porque ya no se podía, no se aguantaba más que él estuviera ahí a cargo de la policía de Carabineros. Uno por el caso Huracán, que ya se le había develado, y otro por el robo de estos miles de millones que hicieron. Entonces todo conjugó para que se hiciera de esa manera. Lo singular y particular es que fue de manera muy burda, que no era entendible para nadie, ni expertos, ni personas que no conocían el tema de las intervenciones telefónicas se dieron cuenta de que sí, no se puede intervenir WhatsApp, ni Telegram, ni nada de eso. Expliquemos un poquito esa burdo, ¿cierto? Y esas intervenciones que supuestamente hizo la Central Nacional de Inteligencia. No, la que hizo aquí fue la UIE, la Dipolcar. La Dipolcar, claro, exactamente. Creó en el 2000, después de que murieran los Luching y Macay. Claro. Hicieron esta unidad que se llama la UIE. Entonces esta unidad funcionaba en Temuco, ahí tenía la sede, estaba en Victoria, estaba en Los Ángeles, bueno. Entonces estas personas crearon esta unidad y principalmente era para espionaje informático. Claro. Entonces crearon esta unidad, consiguieron recursos a través de los gastos reservados, acuérdense que ellos pueden gastar toda la plata que quieran y nadie les pregunta nada. Inventaron esta unidad y dijeron que habían inventado un software llamado Antorcha, no sé si te acuerdas, y otro software que se llama Tu Ubicación. Sobre Antorcha lo que decían que hacía era que interfería las comunicaciones de WhatsApp. O sea, yo le mando un WhatsApp, ellos lo captaban entre medio y sabían lo que hablaba. Lo captaban in situ, como dice. Además Telegram era parecido. Y hicieron otro software que se llama Tu Ubicación. Supuestamente ellos te posicionaban, tú prendías tu teléfono y te posicionaban en el lugar donde tú ubicabas. Entonces te ubicaban por el teléfono donde estabas precisamente. Entonces, esos dos software que utilizaron, no solamente lo utilizaron en el tema de Huracán, sino que ellos hicieron bastantes peritajes, fueron a Argentina, ¿no? cuando secuestraron y estuvieron desaparecidos Santiago Maldonado. ¿Recuerdan? Santiago Maldonado lo secuestran y aparece ahogado, muerto. La UIB fue a Argentina, se reunió con Gendarmería e hizo peritajes con los dos software que te mencioné, Tu Ubicación y Antorcha, para ayudar en la búsqueda de Santiago Maldonado. Además estuvieron en Iquique, estos mismos carabineros parece que se robaron armas a otros carabineros en Iquique, como creo que 30 armas, y usaron estos mismos dispositivos para culpar a otros carabineros de que se habían robado. Además estuvieron haciendo peritaje cuando pusieron una bomba a Landerrich, ¿te acuerdas? Sí. También estuvieron ahí, y en otros casos también. En un robo de un siglo que hicieron una vez también, en el año 2017, un robo bien cuantioso que hicieron acá en Santiago también. Entonces no era ese software, no fue solamente utilizado para el tema de la operación Huracán y para los mapuches. Entonces, no, porque el software sonaba muy bonito como funcional. Claro. Sí, entonces, claro, si tú tenías un software que captura efectivamente WhatsApp o de Telegram, ¿cierto?, en forma inmediata, y que además puede establecer la ubicación de quién está mandando el WhatsApp, o sea, es un espionaje informático que hasta la CIA la querría. Sí, un KGB, sí, a los chicos todos. Sí, era. Ya, pero ¿cómo se destapa esta burda? Se destapa cuando Fiscalía, ¿cierto?, denuncia a la UIE, a los carabineros, de que habían hecho un peritaje mal y habían inventado un software, porque habían involucrado a ellos también. Claro, a los fiscales. A los fiscales, que ellos la habían filtrado a Héctor Yaitul información, y principalmente era una lista de los 10 personas que iban a detener esa vez. Entonces, ¿qué hizo la Fiscalía? La Fiscalía se bajó de este montaje porque ya era muy burdo. O sea, mi hipótesis es que estaban todos metidos, pero se bajó porque ya era insostenible y dejaron a Carabineros solo. Y Carabineros después empezó a desligarse y al final el culpable, ¿cierto?, era el que anuncia como culpable, Ale Smith, este ingeniero forestal, ¿cierto? Que claro. El llamado profesor. El profesor Smith. Incluso había falsificado sus cartones como para entrar a Carabineros como experto programador. Exactamente.
David, ¿y cómo se descubre esta operación, cierto, Huracán a través de este programa Antorcha que era bien burdo? Ya, esto se descubre porque Fiscalía, principalmente el fiscal Arroyo y Mónica Palma, denuncian a Carabineros de que usaron un programa fraudulento e inventaron pruebas para incriminar a ellos, porque ellos supuestamente, estos fiscales y esta asistente de fiscalía le filtraron a Yaitul una serie de nombres que los que iban a ser detenidos el 23 de septiembre del 2017. Claro. Entonces, al denunciar a la Fiscalía Carabinero, se destapa este tema del software Antorcha y tu ubicación, y se sabe todo, se sabe toda la mentira de que este software era real, no era real, claro, era una invención. Era una invención para que los supuestos mensajes se implantaban, en realidad. Sí. Y además que hubieron peritajes muy burdos, por ejemplo, encontraron conversaciones entre Ernesto Yaitul y Héctor Yaitul en un teléfono que no era de ellos. Claro. Entonces, y ahí lo que pasó es que hubo un cabo que se llama Cabo Lave, que a él pidieron, como todos los carabineros siempre le piden al cabo, al raso, al más bajo, sí, que hiciera la implantación, y este se equivocó y puso una conversación entre el padre e hijo en otro teléfono que no era de ni, y además se hizo después de ser detenido. Entonces, claro, ya esto no tenía sustento, no se podía avalar de una forma este operativo y los peritajes bien hechos, porque ya se estaba cayendo. Pero lo que realmente impactó fue la denuncia que hizo la misma Fiscalía, porque ellos quisieron bajar de todo de todas estas acciones que estaban haciendo en conjunto, pero como fue tan burdo, ellos se bajaron antes que se destapara y lo involucrara a ellos también. Claro. Pero esto fue una operación multivariada. Aquí estuvo el gobierno, estuvo Alewi, que era el principal gestor ahí, el ministro de esa época, que aparecía en todos lados, hablando sobre el tema mapuche. Además está Fiscalía, ¿cierto? Y Carabineros, y los medios de comunicación, principalmente el Mercurio. ¿Qué pasó con el Mercurio? El Mercurio lo que hizo es que fueron los que dijeron que había un tráfico de armas de Argentina a Chile. Incluso Alewi, cuando lo entrevistan, dice que él se enteró por el Mercurio de este tráfico. Entonces, el Mercurio tiene bastante implicancia en este caso. O sea, obviamente siempre el Mercurio se salva, siempre ha estado en montaje. Históricamente, durante su fundación en 1827 ha estado en contra, ¿cierto?, del movimiento social, de los grupos que buscan conquistas sociales legítimas. Entonces, este fue uno más del Mercurio también que participó, así como los que participaban durante la dictadura, la serie de montajes que hacían ahí. Un montón de montajes que hizo la dictadura. Y lo característico de esto fue este tema de las telecomunicaciones, porque antes te hacían un montaje y te ponían la arma en tu casa y te llevaban preso. Claro. Pero aquí fue el tema de las telecomunicaciones, WhatsApp, Telegram, entonces, y ahora la gente tiene internet, puede ver si busca, googlea si WhatsApp se puede interferir o no. Claro. Entonces ahora se cayó por lo burdo y por lo precipitado, y se cayó todo el tema Huracán. ¿Y cómo nace escribir este libro? Bueno, estábamos en pandemia, así, con limitaciones para salir, ¿cierto?, toque queda, todo eso, y yo con un montón de información de la carpeta investigativa. Porque como acusador tengo derecho a obtenerla, claro, ¿cierto? Entonces, primeramente, yo empecé a buscar información, pero había mucha información fragmentada en varias partes. Entonces yo empecé a relatarme a mí mismo para yo entender por qué fue esta operación Huracán y por qué había funcionado, se había caído de esta manera. Entonces me hice un relato a mí mismo para entenderlo. Y después, cuando ya tenía como 50 carillas, algo así, dije, voy a enviarla a una editorial a ver que se interese. Le envié a varias editoriales, y Alquimia me respondieron y les gustó, y ellos me ayudaron a hacer este libro, me corrigieron algunos temas, y así que ahí fue saliendo el libro, salió un trabajo en conjunto. Claro, y esto es primicia acá en Piensa Prensa, porque todavía no se lanza a la venta activamente, sino que esta es una primicia. Claro, acá. Está ahí, va saliendo ahora, luego sale. Claro, sí. Y que van a estar también en La Furia del Libro, me contaban. Sí, La Furia del Libro, sí, en algunas librerías de acá de Santiago, otras en el sur,
Así que espero que tenga buena recepción y para que se den cuenta en realidad cómo funcionan, ¿cierto? El Estado principalmente en contra del movimiento mapuche autonomista. David, ¿y tú qué piensas después de haber escrito este libro, ¿cierto? Y haber analizado que, si bien tú dices que, bueno, hay hechos reales de que no solamente las policías, sino que además las Fuerzas Armadas en su conjunto y de orden, que incluye todas las policías, han hecho montaje histórico de la dictadura a la fecha. Pero este caso en particular, primero estamos en democracia, rompe con todo el Estado de Derecho, y además, como si tú lo burdo que fue este programa Antorcha y el otro programa que sea Mi Ubicación, pero también no se ha dado la resonancia importante y constante en el tiempo, porque hay que recordar que el juicio todavía continúa. Todavía continúa, claro. Está abierto el juicio, sí. Entonces no hay sentencia penal, todavía no están condenados, ¿cierto?, los responsables de este montaje histórico, y que involucró, ¿cierto?, no solamente a personeros, ¿cierto?, de la Araucanía o del Gualmapu o de Resistencia, sino que implicó y a muchos también otros personajes, como si tú, fiscalía, fiscales, mismos carabineros, además... Y a personas del gobierno argentino, Patricia Bullrich, que claro, se va a lanzar al presidente, también está ahí, también una Lewy, porque allá en el otro lado, porque el tema mapuche ambos países, entonces en el otro lado se perseguía a la RAM. O sea, como te dije, se detuvo esa vez en el mismo 2017 a Facundo Yoneguala, se desapareció a este chico que te contaba antes, Maldonado, claro. Entonces fue una operación binacional, podríamos decir. Claro, es binacional, sí, claro, binacional. Exactamente. Entonces, falta el tráfico de armas, pues, que me involucraban a mí directamente, porque yo era el que pasaba las armas para acá, claro, y se las entregaba a la Resistencia, y además a la legua emergencia. Yo no sé si la acuerdan, en el año 2017 hacían matinales mucho de que en la legua emergencia había tráfico de armas, había droga, y involucraba a un tal Brian Galvez, no me acuerdo, que estaba en la cárcel ese tiempo. Entonces estos carabineros me culpaban a mí de que yo les suministraba a la legua emergencia armas y drogas que las traía de Argentina. Y esto yo todo me enteré por el archivo que claro, por los archivos, claro. Y ahí, no sé, pues PowerPoint, y esto hicieron Carabineros, mostraba PowerPoint a la Fiscalía, al FBI, vinieron al FBI y le mostraban estos PowerPoint de estas relaciones internacionales que habían entre extremistas, ¿cierto?, chilenos y argentinos y todo eso. Estamos con David Aedo conversando de la Operación Huracán, un libro no solamente de testimonio, sino que revela y devela una maquinación de la policía chilena y del gobierno sobre las comunidades, ¿cierto?, que se encuentran en la 9ª región. David, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en este tema? Bueno, los medios de comunicación históricamente, los tradicionales, los que conocemos, Mercurio, La Tercera, ¿cierto?, los canales de televisión como Megavisión, Televisión Nacional, que es un canal estatal, siempre han jugado un rol fundamental en los montajes. No sé si tú recuerdas, durante la dictadura, miles de montajes, podríamos decir. Está el caso de los 119, ¿cierto? Claro. Los miristas que desaparecieron, los mataron y después construyeron toda una serie de pruebas de montaje a nivel internacional, claro, con Brasil, Argentina, para justificar la desaparición, y que se habían, supuestamente, el Mercurio puso ahí y otros diarios, ¿cierto?, que se habían matado entre ellos, entre compañeros, ¿cierto? Me acuerdo del titular de la segunda, claro, terminados como ratas. Sí. Edwards, ¿cierto? Los Edwards siempre han estado ahí desde... Si uno se pone a ver los archivos del Mercurio, se nota ahí el racismo, principalmente en el tema. Ya en 1800, ¿cierto?, en 1827, 1850, de ahí para adelante, el mapuche era el bárbaro, el salvaje, ¿cierto?, el que tenía que ser civilizado, el que tenía que ser domesticado, porque no calzaba con el ideario de civilización que se estaba formando en ese tiempo. La pacificación de la Araucanía. La pacificación de la Araucanía que llegó con el Saavedra, ¿cierto?, donde se violó, se despojó de las tierras, se torturó, se asesinó al mapuche, que lo único que quería era defender su cultura, su sociedad, su forma de vivir. Entonces, los medios de comunicación, como te dije, siempre han jugado un papel fundamental en la persecución del movimiento mapuche. Y el Mercurio específicamente, el que yo, no sé, le tengo, no sé, más reticencia, porque yo tengo un tema personal con el Mercurio. El año 2012, el Mercurio y otros diarios, cuando estaba Piñera de presidente, hubo
un hecho en Argentina que fue la muerte de un policía en Junín de los Andes. Y el Mercurio me puso a mí que yo estaba ahí. Estaba ahí participando. Estaba participando en la muerte de este policía, un policía fronterizo. Supuestamente yo estaba ahí, me controlaron y sacamos pistolas y matamos a este ya. Ahí yo demandé al Mercurio por ese tema. Tengo una demanda que en 2013, lleva 10 años. Y ahora, de nuevo me meten en este tema con pruebas falsas, de nuevo, parecido al 2012. Claro. Entonces ya es una cuestión de ya repetitiva o sistemática en mi contra principalmente, y obviamente esto al tema mapuche, pues todos los dirigentes mapuche, pero como te digo, yo te hablo de lo que me ha pasado a mí con el tema de los medios de comunicación, que siempre me han puesto como involucrado en temas, ¿cierto? Dudosos en el sentido de que son falsos. En temas delictuales, derechamente. Delictuales, claro. Exactamente, sí, porque como tú decías, efectivamente en el principio del programa, no solamente la policía te tiene, ¿cierto?, dentro de su registro como un principal, ¿cierto?, claro, actor de cualquier delito, sino que también los medios de comunicación te han tenido permanentemente en vista, y eso también hace una cacofonía respecto a tu persona, y cualquier hecho que involucre entre araucanía o algo, sales tú como involucrado. Claro, ahora sí. Como tú decías en el principio del programa, de que la policía tiene en tu registro, sino que también los medios de comunicación han funcionado como cacofonía, ¿cierto?, para poder también publicitar tu nombre en caso entre delito o involucrarte, ¿cierto?, con temas de la araucanía, y no solamente Araucanía, sino que con Argentina y con... Claro, porque el Mercurio jugó un papel fundamental, porque yo tengo la hipótesis de que ellos llegaron a Argentina y diciendo primeramente que en el año 2012 yo estaba ahí en la muerte de este policía, claro, y ahora llegaron con el tema de que yo era el que traía la arma con exmiristas y exfrentistas, que yo pasaba las armas para acá. Entonces el Mercurio jugó un papel importante, y después además hay un hecho muy significativo, que cuando se destapa todo el tema de la operación Huracán, el Mercurio fue el primero en decir de que se había filtrado esta información de fiscalía a Carabineros. Incluso aquí hay una universidad, la Universidad Padre Hurtado, parece que se llama, hicieron un libro que se llama Del Comando Jungla a la muerte de Catrillanca, creo que se llama el libro. Y ahí ellos dicen también que a partir del titular del Mercurio empieza a develarse todo este tema de esta relación entre Carabineros y Fiscalía, este quiebre. Claro. El Mercurio fue el que visibilizó el tema. Entonces ellos jugaron un papel importante, y como siempre Mercurio se ha salvado de todas las investigaciones por el tema de la libertad de prensa. La libertad de prensa da para mucho, hasta para posverdad y la fake news y mentir derechamente, claro. Y mentir derechamente. Claro, los medios de comunicación aquí efectivamente siempre juegan un rol fundamental en la fake news, y son los primeros que nos hacen fact check diciendo que deben ser los primeros en decir la verdad. David, ¿cómo se puede conseguir tu libro? Y darnos los datos, ¿cierto?, para que el público, ¿cierto?, pueda conseguir este libro y leer este relato, ¿cierto?, no solamente un testimonio personal, sino que también involucrarse de lo que fue la Operación Huracán. Mira, este libro lo lanza Alquimia, la editorial Alquimia, una editorial del año 2011 creo que se formó, con gente joven, los que me ayudaron. Entonces ellos lanzan este libro y lo están poniendo en varias librerías acá. En la Feria del Libro, por ejemplo, está. En Queleo creo que también va a llegar. Bueno, y en la misma página de Alquimia ahí también se puede decir. Y también está en el Mercado Libre, creo, y otras páginas de donde venden el libro. Y además van a estar en la Feria del Libro. En la Feria del Libro también, y en regiones. Pues la idea es también que llegue a regiones. Yo voy a tratar de socializar y que llegue a las comunidades también. A las comunidades, tratar de hacer el lanzamiento en comunidades en conflicto. Muchas gracias, David, por estar acá en el podcast Piensa Prensa. Ya, pues gracias a ti por la invitación. Y esperemos que un éxito de venta en tu libro, ¿cierto? Y en cualquier oportunidad es bienvenido aquí en esta casa de Piensa Prensa. Así que muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.